Siendo las 13 horas con 55 minutos del día 1 de noviembre del año 2012, se declara abierta la audiencia inicial en la causa penal número 115-15 del año 2012, relativa a la vinculación a proceso y, en su caso, medidas cautelares del imputado Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Dicho lo anterior, se procede a la individualización de las partes. Por parte de la Fiscalía, ¿quién comparece? Su señoría, abogado Alfredo Castellanos Campos, con datos de identificación previamente proporcionados a este órgano jurisdiccional. Y me acompaña su señoría, el abogado Luis Enrique González Valdés, con datos y generales previamente proporcionados ante este tribunal. Por parte de la defensa, ¿quién comparece? Su señoría, licenciada Camila Aranda Pozos, con datos previamente otorgados a este tribunal. Y mi compañera. Su señoría, la licenciada Miriam Cámara Jiménez, con datos de localización previamente otorgados a este órgano jurisdiccional. Una vez individualizadas las partes, se procede a dar apertura al debate de vinculación al proceso. Para lo siguiente, tiene uso de la voz la Fiscalía. Su señoría, toda vez que se han cumplido con los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación con el 19 constitucional, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra de Carlos Atanasio Puentes Ruiz por los delitos de secuestro agravado y armas prohibidas, mismos que establecen un concurso real de delitos según el artículo 18 del Código Penal Federal. Ahora bien, con respecto al delito de secuestro, establecido en la Ley Especial de Secuestro en su artículo 9, consistente en privar de la libertad a otra persona con el propósito de obtener un rescate y con sus agravantes de realizarlo en grupo de 2 o más personas y que la víctima sea una mujer embarazada. En este caso, se cometió de manera dolosa, continua y con un grado de coautoría, toda vez que el 22 de mayo de la presente anualidad, en la calle número 9, número 4217, se atravesó una camioneta gris con aproximadamente 3 sujetos al auto en donde iba la víctima Patricia Venegas, acompañada de su esposo Martín Casas. Posteriormente, 2 hombres bajaron del vehículo y apuntaron con armas a la víctima y a su esposo. Posteriormente, forzaron a la víctima con 2 meses de embarazo a subir a la camioneta y luego se alejaron del lugar. Durante ese trayecto, inyectaron a la víctima una sustancia desconocida, la cual la durmió para después despertar en la calle 1, número 715 de la ciudad de Querétaro, en la cual la tuvieron en un cuarto oscuro durante aproximadamente 15 días, tiempo en el cual se estableció una negociación por parte de Carlos y otro sujeto con el hoy ofendido para liberar a Patricia a cambio de $1.000.000 de pesos. Ahora bien, para establecer el hecho de secuestro agravado, esta Fiscalía proporciona los datos de prueba de la entrevista de Martín Casas, misma en la que él narra cómo vio a su esposa ser privada de libertad cuando ésta estaba embarazada. 2. De Lorenzo Lemos nos narra cómo observó que la camioneta gris obstruyó el paso del vehículo de la víctima y cómo ésta fue privada de su libertad. Número 3. Del informe ejecutivo, este nos dice cómo la víctima estaba privada de su libertad en una casa-habitación y cómo ésta la liberaron por un operativo policíaco. Y número 4. De la entrevista de la víctima, esta nos dice cómo fue privada de su libertad, su experiencia durante el cautiverio y que los secuestradores eran entre 3 y 4 personas. Ahora, para establecer la probabilidad de que el imputado lo haya cometido, se cuenta con los datos de prueba desprendidos de la entrevista de Enrique Pimiento Gómez, mismo que manifiesta haber participado en los actos solo gracias a la invitación de Carlos del 19 de mayo. Y este también nos menciona que Carlos colaboró previo al secuestro material y vigilando a Patricia una vez ya cautiva. Todo lo anterior establece el hecho que la ley señala como secuestro agravado y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Ahora, respecto al delito de armas prohibidas, establecido en el artículo 160 del Código Penal Federal, este establece que el delito tiene que ser portar armas sin un fin lícito y tiene que ser estos instrumentos que solo pueden ser utilizados para agredir, sin materia laboral ni recreativa. En este caso fue cometido de manera dolosa, continua y con un grado de autoría material. Y toda vez que el 17 de junio se le detuvo a Carlos de manera urgente en la estación de autobuses de la ciudad, al estar intentando salir de la ciudad de Querétaro. Y
En ese momento se le encontró en su persona una pistola 9 milímetros, número de serie 8909, la cual no tenía un permiso establecido en el artículo 161 del Código Penal Federal, por lo que se puede establecer, gracias a la declaración de Carlos y al informe ejecutivo, que no existía este permiso mencionado, por lo que se establece el hecho que la ley señala como armas prohibidas y la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Fiscalía solicita se dicte auto de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Atanasio Fuentes Ruiz por el concurso real de delitos de secuestro agravado y armas prohibidas, al haberse establecido dos hechos que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado los haya cometido. ¿Es cuánto? Bien, ahora la defensa tiene el uso de la voz. Su señoría, con fundamento en el artículo 19 constitucional y en el 319 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta defensa solicita que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor del ciudadano Carlos Atanasio Fuentes Ruiz, toda vez que la Fiscalía no logró establecer los datos de prueba suficientes que establezcan la probabilidad de que Carlos haya cometido o participado en la comisión de los delitos de secuestro y armas prohibidas. Ello en virtud de lo siguiente. En primer lugar, con respecto al delito de secuestro, esta defensa no niega que en el presente caso nos encontramos ante un hecho que la ley señala como el delito de secuestro. Sin embargo, sí negamos la existencia de la probabilidad de que Carlos lo haya cometido. La Fiscalía ha intentado hacernos creer que Carlos es el coautor de este delito, ya que supuestamente fue él quien ideó el plan para secuestrar a Patricia Venegas el día 22 de mayo del 2012. Su señoría, el único acto de prueba con el cual la Fiscalía está intentando sustentar la probabilidad de que Carlos haya participado en el secuestro es la entrevista del señor Enrique Pimiento Gómez, quien al momento de ser entrevistado mencionó que fue Carlos la persona que ideó el plan para secuestrar a Patricia. Sin embargo, este único acto de prueba no resulta suficiente para establecer la probabilidad de que Carlos efectivamente haya participado en el secuestro, ya que en un primer momento no se cuenta con algún otro dato de prueba que confirme el dicho del señor Pimiento. Además, la Fiscalía fue omisa en manifestar que, de acuerdo con el informe operativo que obra la carpeta de investigación, el señor Pimiento cuenta con antecedentes penales, ya que previamente ha sido condenado por el delito de homicidio. Según la entrevista realizada a Eduardo Santos, dueño del taller Automotor Limitada, en el cual Carlos trabaja, se desprende que el señor Pimiento no es una buena persona, razones por las cuales su señoría no le debe otorgar valor probatorio pleno al dicho del señor Pimiento, único acto de prueba con el cual la Fiscalía intenta atribuir la responsabilidad penal a mi defendido. Ahora bien, por otro lado, contrario a lo expuesto por la Fiscalía, de la entrevista del señor Eduardo Santos, se desprende que él, su propio jefe, describe a Carlos como una buena persona, trabajador y honrado, como un mecánico ejemplar. Asimismo, de la entrevista realizada a la víctima, se desprende que es ella misma quien en la línea de reconocimiento no reconoce en ningún momento a Carlos, por lo que manifiesta estar casi segura de que Carlos no tuvo absolutamente nada que ver en el secuestro. Esto aunado a que no existen datos de prueba que establezcan a Carlos, que sitúen a Carlos en el lugar de los hechos. Es por ello, su señoría, que la Fiscalía no cumple con el estándar mínimo probatorio. Ahora bien, en relación con el delito de armas prohibidas, la Fiscalía ha intentado establecer la existencia de este delito basándose en que el día 17 de junio de 2012, a las 17 horas, Carlos fue detenido cuando se encontraba en la estación de autobuses y en tal momento tenía en su poder una pistola de 9 milímetros. Para intentar establecer lo anterior, la Fiscalía aportó los siguientes datos de prueba: el informe ejecutivo y la declaración de Carlos. Su señoría, estos datos de prueba únicamente indican que Carlos tenía en su poder un arma, no que ésta la portaba de manera ilegal. De la carpeta de investigación no se desprende
ningún acto realizado por la Fiscalía, cuando ésta debía realizarlos, que puedan excluir la probabilidad de que Carlos no contaba con un permiso particular. Y de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, es únicamente de esta manera que se actualiza el tipo penal por el cual la Fiscalía está intentando vincular a proceso a Carlos. Es por todo lo anteriormente expuesto, su señoría, que esta defensa reitera su solicitud de que se dicte auto de no vinculación a proceso a favor de Carlos Atanasio Puentes Ruiz, ya que la Fiscalía no logró establecer con datos de pruebas suficientes la probabilidad de que Carlos haya participado en el secuestro y mucho menos la existencia del delito de armas prohibidas. Es cuanto, su señoría. Para efectos de la presente audiencia, se tiene por dictado el auto de vinculación a proceso en contra del ciudadano Carlos Atanasio Puentes Ruiz. Ahora bien, se abre el debate a medidas cautelares, por lo cual le doy el uso de la voz a la Fiscalía para ver si tiene alguna solicitud. Sí, su señoría, muchas gracias. Su señoría, en conformidad con el artículo 19 constitucional y 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita se sea impuesta la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, a pesar de ser la última ratio, toda vez que para el presente caso no existe otra medida que sea capaz de cumplir con los propósitos previstos en el artículo 153 del Código Administrativo de la materia, consistentes en garantizar la presencia del imputado en el proceso, la no obstaculización del mismo y la protección de la víctima, testigos y ofendidos. Es por ello, su señoría, que atendiendo al principio de legalidad, procederemos a justificar el por qué esta medida, atendiendo al caso en concreto, es la necesaria e idónea para garantizar los fines antes mencionados. Su señoría, de los antecedentes de investigación se destacan elementos que acreditan la actualización de la fracción primera y segunda del artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en el peligro de sustracción del imputado en el proceso. La primera fracción se actualiza, toda vez que en la entrevista del ciudadano Carlos, este destaca que no cuenta con arraigo alguno en esta ciudad, puesto que no tiene familia en ella, y su trabajo actual, en el cual únicamente lleva 5 meses, no tiene razón de especialidad, pues labora como un mecánico, por lo que podría desarrollarse libremente a lo largo del mundo. Asimismo, derivado del informe del agente Buitrago, se desprende que el ciudadano Carlos fue detenido de calidad urgente en una estación de autobuses cuando éste se disponía a salir de la jurisdicción de esta ciudad. En lo que refiere a la fracción segunda, su señoría, no omitimos manifestar que la pena a la cual podría ser acreedor el hoy imputado asciende a un total de 93 años. De lo anterior, existe motivo suficiente para dar sospecha razonable que en caso que el ciudadano Carlos se encontrase en condiciones de libertad, este representaría un riesgo de sustracción de la acción de la justicia. Ahora bien, en lo que refiere a la no obstaculización del proceso, se ha actualizado la fracción segunda del artículo 169 del Código Administrativo de la materia, toda vez que en la entrevista del ciudadano Carlos se desprende que este menciona que dispuso a favor del ciudadano Enrique, testigo de la presente investigación y compañero de trabajo de Carlos, la suma de 20,000 pesos. Su señoría, de lo anterior se desprende que existe la posibilidad que con base en esta relación Carlos pueda influir en el comportamiento del testigo a lo largo del proceso. Por último, en lo que refiere a la protección del testigo, víctima y ofendido, debemos de destacar 2 datos de prueba indispensables de mencionar. El primero, encontrado en la entrevista del ciudadano Carlos, donde éste menciona que conoce al esposo de la hoy víctima, así como las características de su automóvil, toda vez que éste había sido su mecánico. Y el segundo dato de prueba es encontrado en el informe del agente Buitrago, donde se desprende que el ciudadano Carlos, al ser detenido, tenía en su posesión un arma de fuego y una libreta donde tenía apuntado el número telefónico del hoy ofendido. Su señoría, de lo anterior se interpreta que en caso que el ciudadano Carlos se encontrase en condiciones de libertad, este podría amenazar, intimidar o lastimar a la víctima y al ofendido. Ahora bien, muy probablemente la defensa trata de argumentar que la presente medida es desproporcional y por ende violatoria de los derechos humanos del imputado. Sin embargo, nuestra Carta Magna en su artículo primero establece restricciones al uso y goce de estos derechos. Es así que pierde el derecho a otras medidas cautelares,
toda vez que el artículo 19 constitucional señala que la prisión preventiva dejará de ser la última ratio y se volverá la medida idónea en los casos que se trate de delitos graves, tal y como lo es el delito de secuestro, así como cuando el imputado haya sido previamente condenado por un delito de naturaleza dolosa. Hipótesis que se cumple toda vez que del informe ejecutivo del agente Buitrago se desprende que el ciudadano Carlos cuenta con antecedentes penales por el delito de fraude, cuya naturaleza es dolosa. De lo anterior se interpreta que las restricciones constitucionales imperan por encima de la norma convencional de derechos humanos. Y en virtud de ello, su señoría, reiteramos nuestra solicitud que sea impuesta la medida cautelar consistente en prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso, toda vez que de acuerdo con los parámetros de constitucionalidad, esta Fiscalía ha fundado y motivado la necesidad de ello. Es cuanto. La defensa va a realizar una manifestación. Sí, su señoría. Adelante. Su señoría, esta defensa solicita no se aplique la prisión preventiva al ciudadano Carlos Puentes, pues esta es desproporcional y arbitraria, de acuerdo al artículo 156 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que no cumple con el requisito del artículo 19 constitucional, pues en el presente caso sí existen otras medidas cautelares proporcionales y suficientes para garantizar los riesgos del artículo 153 del Código Objetivo de la materia. La Fiscalía ha mencionado que se actualizan los riesgos del artículo 153, mismos riesgos que esta defensa niega ameriten la imposición de una prisión preventiva. Hablemos del supuesto riesgo de sustracción de Carlos Puentes. De su declaración se desprende que Carlos ha habitado continuamente desde hace 5 años en esta ciudad. Y si bien Carlos, al momento de su detención, fue encontrado subiendo a un autobús, la Fiscalía fue omisa de manifestar que ese autobús se dirigía a la ciudad de Chichimequillas y que se encontraba abordando ese autobús porque el día anterior su hermana fue internada en un hospital en esa ciudad que se encuentra a tan solo 28 minutos de esa ciudad. Así como que Carlos no tenía conocimiento alguno de que se estuviera siguiendo una investigación en su contra. Ahora bien, la Fiscalía ha mencionado que existe el riesgo de que Carlos se sustraiga en relación a la gravedad de la pena por los delitos que se le ha vinculado. Pero su señoría, la Suprema Corte de Justicia ha mencionado que no se debe tomar como argumento principal para justificar la imposición de una prisión preventiva, siendo que para su implementación debe realizar un análisis exhaustivo de la teoría del riesgo. Además que de la carpeta de investigación no se desprenden antecedentes que muestren que la conducta de Carlos no haya sido cooperativa en este procedimiento. Y por lo tanto, la existencia del riesgo de sustracción es completamente inexistente en los términos planteados por la Fiscalía. Ahora enfoquémonos en el riesgo de la obstaculización con relación a la relación que tiene de trabajo Carlos con el testigo Enrique Pimiento, siendo que la Fiscalía tampoco manifestó que entre ellos se conocen desde hace 5 meses exclusivamente y que Carlos le prestó a Enrique Pimiento ese dinero porque él le dijo que lo necesitaba para que operaran a su hija. Por lo tanto, no se puede establecer que hay una relación de confianza entre Carlos y Enrique como para decir que Carlos puede influir en el testimonio de Enrique. Y finalmente, enfoquémonos en el riesgo que la Fiscalía dice que existe hacia la seguridad de la víctima y ofendido. Y tenemos la entrevista de Eduardo Santos, jefe de Carlos, quien siempre lo ha catalogado como un hombre honrado, como un buen sujeto. Y si bien Carlos tiene el contacto de Martín Casas, esposo de la víctima, es su señoría, porque semanas antes trabajó con su coche. Y es por lo tanto que el riesgo de la seguridad de la víctima y ofendido no se actualiza en el presente caso como lo ha planteado la Fiscalía. Ahora bien, su señoría, es evidente que el análisis de la teoría del riesgo realizado por el Ministerio Público es insuficiente para justificar la imposición de una prisión preventiva, toda vez que en el presente caso sí existen otras medidas cautelares que atiendan a la necesidad de las mismas. Y es por eso que esta defensa propone las siguientes.
consistentes en un geolocalizador y en la prohibición de acercarse y comunicarse a la víctima, al ofendido y al testigo Enrique Pimiento, mismas que están previstas en la fracción octava y 12ª del artículo 155 del Código Adjetivo de la materia, por ser idóneas y proporcionales, pues con el geolocalizador se garantiza la comparecencia de Carlos en el procedimiento sin que salga de la ciudad, y con la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, con el testigo y con el ofendido, se evita cualquier afectación a su seguridad y una afectación al procedimiento, atendiendo así al criterio de mínima intervención, siendo suficientes sin ser desmedida su señoría. Es por todo lo anterior que esta defensa reitera su solicitud de que se desestime por completo la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y se tome en cuenta las medidas cautelares solicitadas por esta defensa, consistentes en un geolocalizador y en la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, el testigo y el ofendido en el presente caso. Es cuanto, su señoría. Para efectos de la presente audiencia, se declaran como impuestas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía y se da por cumplida y por terminada la presente audiencia inicial.